Bien, estamos en compañía de Antonio Almonte, es el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Buenos días, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenos días a ustedes y le agradezco mucho la invitación. Bienvenido. Buen día, ministro, bienvenido. Gracias. Bien, mire, todo el movimiento relacionado con este sector, me gustaría iniciar con un panorama de los principales proyectos en carpeta, a partir de una serie de temas de mucha trascendencia que están, y todo termina en Punta Catalina, todo termina en lo otro, y en las revisiones. Pero me gustaría saber proyectos puntales que tiene el ministerio para desarrollar este año, con presupuesto y todo incluido, nuevos proyectos. Sí, bueno, así rápidamente, los principales son el lanzamiento en los próximos días de la licitación pública internacional para la construcción de hasta 800 megavatios basado en gas natural en la costa norte, específicamente en la bahía de Manzanillo. La relevancia de ese proyecto es que no solo proveerá más energía, sino que también se dispondrá de una terminal gasífera en capacidad de almacenar y distribuir gas natural a las dos plantas, porque van a ser dos plantas de ciclo combinado de gas natural que se instalarán en las inmediaciones. Eso es muy relevante, ese proyecto, no solo por la inversión que implica, sino porque se trata de la creación de una capacidad, de una infraestructura que deberá tener un impacto muy grande en el desarrollo económico de toda la región del Cibao, particularmente toda esa zona de Puerto Plata, Santiago, etc. Porque van a disponer de energía abundante, de capacidad para abastecer demanda de nuevos mercados que se desarrollarán en términos turísticos, industriales, de comercios, etcétera. Y entonces el país también tendrá abundancia de energía. Ese proyecto correrá paralelo con el lanzamiento que se hará de una licitación en los próximos meses, porque la licitación de esto que le acabo de hablar, de gas natural en el norte, debe hacerse, esperamos que la próxima semana. Está prácticamente todo listo. Pero habrá otra licitación para la expansión del sistema de transmisión. O sea, si usted produce energía, tiene que descargarla a las redes de transmisión. Y el sistema de transmisión dominicano, en términos de electricidad, está prácticamente en sus límites. Entonces, ya hay un plan de expansión, se están haciendo los ajustes para fines de financiamiento, y en los próximos meses se lanzará la licitación para la construcción de nuevas líneas de transmisión y subestaciones de alta tensión. Discúlpeme, ministro, aquella conocida en su momento como la autopista eléctrica, que unía las redes del sur y del norte, que ya está en capacidad. Bueno, está funcionando en gran medida. Ahora vamos a reforzarla porque ha crecido mucho, tanto la demanda como instalaciones. Pues avanzó más, el tiempo de vida útil se redujo, porque en su momento se hablaba de 30 años. No, pero no se trata de que ellas... que el país ha crecido, el país ha crecido bastante en la demanda de energía. Así es. Entonces... Discúlpeme, con la instalación, discúlpeme en ese punto, ministro, antes que usted continúe elaborando. Con la instalación de Manzanillo, no habría una reducción de ese uso, porque ahora mismo una de las grandes debilidades cuando se analiza el parque de generación es la dependencia de plantas en la zona sur. Sí. Y incluso a nivel de vulnerabilidad eso representa un problema, y por eso la exigencia de tanta transmisión en esa ruta sur-norte. Sí. Pero con la instalación de 400 megas en Manzanillo y unos proyectos que yo conozco que están desarrollándose en Puerto Plata, ¿no habría capacidad ahí ya para...? Habrá lo que se llamaría una especie de descarga, o sea, habría un aligeramiento de carga de esa autopista y de esas redes. Pero lo cierto es que típicamente las naciones diseñan su sistema de transmisión precisamente para que durante varios años puedan abastecer y transportar cualquier cantidad de carga que se va acumulando con el tiempo. De manera que eso es lo que va a hacer mucho más robusto el sistema, tanto en términos de generación como en términos de transmisión, incluyendo subestaciones. Recuerden que no solamente está el caso de Manzanillo y la generación convencional, sino que también los proyectos renovables, eólica y solar, cuyas instalaciones generalmente son en lugares pues, muy diferentes. Nosotros ahora, que de las decisiones también importantes, en los próximos días vamos a adjudicar unos 10 contratos de compra de energía a igual número de proyectos privados para instalación de instalaciones de solar y eólica,
Y no hacemos más, no porque no haya peticiones o concesiones, sino porque la línea de transmisión no permite condiciones de más de ese número de proyectos hoy. Por esa razón, estimamos que a partir del año que viene podemos ya comenzar a hacer licitaciones para mayor cantidad de proyectos renovables, porque estratégicamente el país se está moviendo, no tiene mucho más opción en el corto plazo, en incrementar la participación en la matriz de gas natural y en segundo lugar, incrementar fuertemente lo que son los proyectos renovables de solar y eólica, un poco para ir dejando atrás los combustibles o la energía primaria basada en derivados de petróleo, carbón, etcétera, etcétera. Ministro, obligatoria la pregunta con relación a Manzanillo. La licitación pública internacional es pública internacional y puede participar todo el mundo, incluyendo empresas chinas, o hay limitaciones a la participación en un sector estratégico como ese para los chinos, que en su momento se dijo que no podían participar. No hay planteamientos de restricciones de participación. Podrán participar todas las empresas nacionales o empresas internacionales de cualquier lugar que cumplan con las condiciones que se van a establecer en las bases de la licitación. Pero hasta ahora no hay ningún tipo de restricciones a participación de empresas de ningún país. O sea, que pudieran venir inversiones chinas a Manzanillo. Pudieran aplicar y competir inversiones o proyectos chinos, rusos, de cualquier otro país para instalar plantas eléctricas en Manzanillo. Pero el presidente ha sido claro en eso, de que no se aceptarán inversiones chinas en áreas estratégicas. Depende de qué estemos hablando, porque una cosa es contratos o arreglos directos con inversiones chinas o de otra nación en determinadas áreas, y otra cosa es una licitación pública internacional que implica el respeto de determinadas reglas de comercio y de libre participación en proyectos como en este caso abastecimiento de energía. Perdóneme, Joana, este punto, pudiéramos soñar de que la generación, a propósito del término eléctrico, de una licitación que no produzca un ruido de demandas, de perdedores, una licitación por el libro y que el ganador logre el resultado y no se produzcan estos espectáculos de reclamos y de presentar una situación adversa después de que se declara un ganador? Yo pienso que es difícil, pero no imposible, y le voy a decir por qué. Yo pienso que es difícil porque usted no puede controlar donde participan, y hay tantos intereses y participan tantas empresas y proyectos, algunos con mucha influencia. Usted no puede controlar que algunos que no resulten ganadores hagan impugnaciones o declaraciones tratando de descalificar el proceso. Eso uno no lo puede controlar ni lo puede predecir. Sin embargo, hay un aspecto fundamental, y es si el equipo encargado de la licitación se ciñe y hace respetar estrictamente las bases de la licitación. En todo proceso competitivo de licitación, la ley, entre todos, son las bases de la licitación. Si estas bases de la licitación se cumplen estrictamente y se quedan las evidencias de que se cumplen, pues no hay problema. Yo puedo señalar un caso que la verdad es que no me gusta hablar mucho de eso porque me cansé de hablar de ese tema, pero hay un elemento, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, que más que el asunto del precio, fue el que afectó el cuestionamiento de la licitación, y fue la introducción de un licitante virtual que no estaba contemplado en las bases. Tan pronto usted introduce... Después de publicada en el proceso de evaluación de la oferta económica, como solo llegó una al punto de evaluación económica, que fue Odebrecht, la propuesta de Odebrecht, entonces para acompañarlo, porque la base decían que tenían que ser por lo menos dos, entonces se inventaron una y le denominaron licitante virtual, pero cuando usted lee toda la línea de la base, esa figura no existe. Entonces ya eso de por sí abrió la puerta al cuestionamiento de la licitación. Si usted se ciñe estrictamente, y con veedores, es decir, con testigos, se ciñe estrictamente al cumplimiento con transparencia y apertura a la base de la licitación, alguien podrá protestar.
Lo que no va a poder es señalar en términos concretos en qué sentido hubo manipulación en la licitación. Y el espíritu que lleva ahora este proceso es de garantizar, ceñirse a lo que establecen las bases de la competencia. Y el que ganó, pues ganó. Eso es, el gobierno sabe precisamente, todos nosotros tenemos conciencia de lo que nos jugamos, pero no podemos parar el país. Ministro, tenemos que seguir hacia adelante. antes de avanzar a otro aspecto de su área de competencia, que es la minería, quisiera otro tema en el área energética. Las dos áreas son un problema. Bueno, constituyen un aspecto estratégico del país. Así es. Tanto para su desarrollo como para su estabilidad, incluso macroeconómica. Así es, Oscar. En el caso de la generación, ustedes han esbozado desde el gobierno planes interesantísimos. ¿Qué pasa entonces con la otra parte, la comercialización? ¿Cuáles son los planes? Sí, particularmente, a partir de la firma del pacto eléctrico, el gobierno se compromete a una serie de cosas que sería bueno saber cuál es la hoja de ruta para llegar a ellas. Sí. Entre otras cosas, se habla de la tercerización de la gestión de las EDES. Si van a llegar hasta allí, ¿qué va a pasar con la comercialización de la energía eléctrica en el país? Sí, eso es sumamente importante. Si uno mira bien el panorama, incluyendo, sobre todo después de la firma después de la discusión del pacto en el 2000, porque el pacto eléctrico se comenzó a discutir en octubre del 2014 y la finalización del debate con la aprobación de los consensos fue el 25 o 26 de octubre del 2017, es decir, fueron 3 años, justo 3 años. Después de ahí se ha revelado muy claro lo que tú señalas, que el tema de las distribuidoras y la comercialización de electricidad en el país ha pasado a ser el punto principal en términos de crisis, o sea, el factor principal de crisis. El pacto eléctrico establece con claridad, podría uno estar de acuerdo o no, pero establece un cronograma y una ruta sobre la modificación del sistema tarifario. Y está tratando de avanzar hacia 2 cosas. Uno, hacer un sistema tarifario lo más transparente posible, porque ahora existe un sistema de subsidio cruzado que hacen que cualquiera de nosotros estemos pagando subsidios sin a lo mejor necesitarlo. Y entonces eso significa que hay que darle consistencia y transparencia al sistema de tarifa. Pero en segundo lugar, de subsidio. Ahora, ese sistema tarifario, la actualización y transparentización del sistema de tarifa implica también una reducción de los costos operacionales de la distribuidora y una elevación de la eficiencia, reduciendo la pérdida y también elevando la cobrabilidad. ¿Por qué? Porque una cosa, la tarifa está asociada a esas otras variables, porque en el fondo la gente quiere pagar exactamente lo que consume y que sea adecuado, que sea justo. Entonces, ese proceso se le ha dado un periodo de tiempo dentro del pacto eléctrico. Se ha establecido incluso cuál es el ritmo de reducción de pérdida anual, alrededor de un 2.7% de las empresas distribuidoras, para llevarla en un periodo de tiempo no tan largo a alrededor de 15% promedio de las 3 distribuidoras. En términos de la pérdida, y la reducción de los gastos operativos relacionados con el ingreso, o sea, la razón entre gastos operacionales sobre el ingreso no pase de un 10%. Eso se le da un margen de tiempo de unos años para lograr. Lo que digo que es una hoja de ruta sobre aspectos vitales que impactan el problema del subsidio o transferencia que hace el gobierno central al sector eléctrico. Ese proceso, ministro, se hará bajo la dirección del gobierno. O sea, el gobierno continuará bajo control, el Estado Dominicano continuará bajo control de la gestión de las sedes en el transcurso del cumplimiento de esas metas. El proceso, el pacto eléctrico contempla la participación, posible participación, eso, porque ahora viene una discusión con el Consejo Económico y Social sobre la ruta y la característica de la aplicación de las medidas, de la gestión privada de las empresas, aunque las empresas distribuidoras sigan siendo propiedad del Estado. Pero la administración, que es un esquema que se ha utilizado en otros países, en algunos ha fracasado, en otros ha tenido algún éxito, pero es una forma de profesionalizar la gestión de las empresas distribuidoras y al mismo tiempo
bloquear o contener un poco el ímpetu del clientelismo político en la distribuidora. El otro aspecto, que es la tercerización de la comercialización, que significa factura y cobro, es un tema, por ejemplo, en el que yo personalmente no estuve de acuerdo en las discusiones que participé dentro del pacto eléctrico e incluso en las últimas con comisiones especiales con el gobierno y el CES. Sin embargo, tuvo consenso mayoritario y entonces uno como gobierno no tiene que hacer solamente lo que uno considera, sino lo que durante 3 años un grupo de personalidades aprobaron. Pero eso también está incluido ahí. Que en ese sentido quiero decir que cuando cuando el PRM no aprobó el pacto eléctrico en el 2019, no firmó el pacto, lo dijo claramente en una carta que escribió José Ignacio Paliza, dirigida a Monseñor Agripino Nuño Collado, que en ese momento era el presidente del CES, estableció 12 propuestas y que lamentablemente esas 12 propuestas que habíamos formulado no habían sido consideradas ni incluidas, ni una de ellas, y que por consiguiente nos sentíamos como excluidos del proceso. Pero no cuestionamos nunca en ese momento el contenido en sí mismo del documento, sino las cosas que faltaban, que decíamos eran trascendentes para una reforma de mayor calado en el sector eléctrico. Ahora, todas esas propuestas eran responsabilidad del gobierno aplicarlas. Y estando ahora el PRM en el gobierno, no tenía sentido convocar a otro pacto, a otra discusión de pacto, para que le aprobaran temas que a él le compete aplicarla y que alguna de ellas ya le está aplicando. Esa fue la razón por la cual hubo esa diferencia en cuanto al pasado y el presente en la firma del pacto. No que uno esté diciendo que es válido hoy lo que decía ayer, es que nunca descalificamos el contenido de aquel documento. Permítame, lo que dijimos fue que le faltaban cosas sin las cuales no nos sentíamos cómodos. Permítame, ministro, brindarle una taza de café Santo Domingo, al igual que nosotros acá. No, lo malo, ministro, antes de dar paso a Johanna, es que ahora ustedes son gobierno y ese pacto, a quien más compromete es al gobierno. O sea que si lo hubieran firmado en el 17, el pasado gobierno hubiera pagado parte del costo, porque tiene un costo político, algunas de las cosas de ese pacto. Usted habló de la tarifa y los subsidios, eso va a afectar eventualmente. Entonces, parte de ese costo político lo hubieran pagado otros. Ahora le tocó a ustedes completico. No vamos a volver al 17. No. Es una nota, Pero nota al margen. yo te entiendo. Lo que pasa es que te entiendo. Por un lado puede ser así como tú dices. Y déjame decirte que lo vimos, pero también vimos otra cosa. Claro. Hablando de política. Sí, sí. Adelante, Johanna. Había que llegar. Oscar, hablando de política. Claro, hay que llegar. Había que llegar. ¿Cuál será? Había que llegar y llegaron. Ahora resolvemos. Ahora resolvemos. No digo más nada. Vamos a ver ahora. ¿Cuál será, señor ministro, la posición, cuál es su posición o la posición del gobierno respecto a la explotación del romero en San Juan? Se había suspendido en la gestión pasada. ¿Cuál es la posición del ministerio? ¿Se va a continuar? ¿Qué sucederá? No, fíjate, tú sabes que hace como 3 semanas yo estuve en San Juan conversando con diferentes sectores y cumpliendo con un deber esencial. Como ministro de Energía y Minas, lo menos que puedo hacer es visitar los emplazamientos mineros. Yo debo conocer de primera mano qué ha sucedido. Nosotros llegamos ahí y encontramos una situación en la que, a pesar de haber sido aprobado en primera fase por el ministerio la concesión de la explotación de romero, que tiene pues una buena comprobada reserva de oro, no se había ejecutado porque el gobierno anterior no había autorizado finalmente a través de Medio Ambiente el inicio del proceso a la empresa Gold Quest. Entonces nosotros fuimos a conversar, conversamos con diferentes sectores, visitamos el lugar mismo de la mina, hablamos con los comunitarios y después hablamos al día siguiente en la ciudad de San Juan con líderes de San Juan, tanto religiosos como políticos, comunitarios, etc. En un ejercicio de tratar de identificar la decisión con el sentimiento de la comunidad y las aspiraciones de la comunidad, porque se trata de eso. Y lo cierto es que la opinión allá es muy dividida, está muy dividida en el sentido de que hay dirigentes y líderes que están de acuerdo, pero hay otros que no. En este caso, el gobierno, desde la gestión pasada, inició un compromiso con la empresa Gold Quest. Y entonces la salida tiene que tratar de que sea lo más institucional y claro posible. ¿Qué haremos nosotros? Vamos a mantener el diálogo, vamos a seguir explorando las condiciones, pero hay un principio fundamental de este gobierno con relación a la minería.
la explotación minera es sumamente importante para el desarrollo económico y para la estabilidad y la recuperación de la economía dominicana. Ahora, es fundamental, es mucho más importante garantizar la estabilidad del ecosistema en el ambiente donde se explota el medio ambiente y también a las comunidades. O sea, la licencia no es solo ambiental, es también social. Sí. Y en este caso es difícil la gestión nuestra, pero tratamos de respetar siempre lo que son los derechos ciudadanos y la estabilidad del sistema. ¿Cuál es la situación de Punta Catalina en este momento? Punta Catalina en este momento, justamente hoy se inicia lo que llaman el soplado para la limpieza y el ingreso posiblemente a final de esta noche, o en esta noche, el reingreso de Punta Catalina 2 a la producción de electricidad. El día 2 de enero, Punta Catalina 2 presentó un defecto en la caldera, que en la medida en que se fue reparando y trabajando por expertos que vinieron del exterior, es una reparación completamente a cargo del contratista, que todavía Catalina 2 está en garantía. Se fueron descubriendo fallas múltiples en todo el sistema asociado a la caldera. Afortunadamente ya fue reparada y va a incorporarse hoy al final del día, muy probablemente, o si no mañana temprano, al sistema. Ahora, esa falla de la caldera 2 es exactamente la misma falla que ocurrió en marzo del año pasado, en la anterior administración. En marzo del año pasado, la caldera duró casi 40 días fuera de circulación por daños importantes en la misma caldera. Después falló brevemente en abril, pero se recuperó. Entonces, está en nosotros garantía. Estamos ahora... Esas reparaciones están en garantía, las cubren... Está en garantía, pero estamos solicitando al contratista, en esta ocasión, una investigación que lleve a lo que se llama en ingeniería la causa raíz, si es un tema de los materiales de la caldera o si es un tema de una operación inadecuada desde el punto de vista no de la sabiduría técnica de los ingenieros, porque todos los que están ahí ahora eran los mismos que estaban antes en un 98%. Okay. Se han ido 2 o 3, pero sigue todo el mundo ahí, sino desde el punto de vista de si el régimen de operación que está determinado por la aprobación de un nivel de potencia y un conjunto de otros parámetros termodinámicos, etcétera, si se corresponde. Porque en Punta Catalina nosotros vamos a rendir un informe cabal en los próximos días, que lo íbamos a hacer en enero, y al dañarse la caldera 2 decidimos esperar su recuperación. Pero en los próximos días vamos a rendirle al país un informe cabal sobre Punta Catalina, en los aspectos técnicos, en el impacto económico de sus salidas y en algunas todavía contradicciones que tenemos con el contratista. Fíjese una cosa, la planta número 1 todavía nosotros no hemos emitido el certificado de aceptación definitiva que debió hacerse por lo menos a finales de octubre. Y no lo hicimos, a pesar de que nos lo requirieron, porque teníamos y tenemos inconformidades sustanciales con el trabajo realizado en ella. Y ellos han tenido que todavía esperar la emisión de ese certificado. Y nosotros establecemos que hay algunas cosas que si no es Susana, no emitiremos el certificado de aceptación definitiva. La número 2 debe emitirse la carta de aceptación definitiva en abril. Pero nosotros no estamos seguros, no decimos que no estamos seguros de que ocurrirá porque depende de cómo termine ese proceso. Bueno, mientras no se emita la aceptación definitiva, todavía se mantiene la relación contractual y el Estado, en este caso el contratante, el Estado, tiene derecho a determinadas reclamaciones. ¿Se le debe dinero a esa gente? Se le debe muy poco, pero hay un problema de ejecución del seguro. Y procede la garantía. Que está depositado, exactamente. Y está un problema también de que si no hay una satisfacción plena del contratante con la obra, tiene derecho a hacer cualquier tipo de eso es en lícita relación. Ministro. Y nosotros, escúchame, en ese sentido, nosotros mantenemos un diálogo desde el mismo agosto. Hemos hecho una serie de formulaciones, hemos tenido reuniones largas con
representantes del contratista, han venido incluso expertos de ellos aquí, y hemos mantenido ese diálogo del mismo agosto, buscando una salida sin necesidad de un show mediático, sino en términos profesionales. Ahora, ¿por qué? Porque el gobierno no va a decir de manera definitiva, aceptamos como bueno y válido una planta, una central que ha costado 3.000 millones de dólares y que nos la están entregando remendada. No la vamos a aceptar, salvo que lleguemos a un acuerdo que satisfaga lo que son las demandas. No importa lo que se diga y lo que se amenace y lo que se crea. Hasta ahora llevamos un diálogo correcto y vamos a entregar una carta de aceptación definitiva cuando estemos satisfechos, sin ningún tipo de temor ni tampoco sin amagos. Ministro, ¿qué se ha pensado con la montaña de ceniza que los ambientalistas dicen que está perjudicando el entorno? Eso ha cambiado mucho, don Freddy. Ha cambiado mucho, porque lo cierto es que inicialmente las cenizas se fueron depositando como un botadero de ceniza. Sí. Y si usted ve el proyecto de estudio de impacto ambiental de Punta Catalina, la solución definida, que es la misma que se hace en casi todo el mundo, era la construcción o el desarrollo de un relleno sanitario. Un relleno sanitario que no se hizo al principio. Desde hace como 3 meses, nosotros estábamos depositando la ceniza de acuerdo al procedimiento de relleno sanitario, que incluye una geomembrana que impermeable, y que después también incluye crear taludes, compactar bien en espiral, si se quiere, la ceniza que se va depositando, y un sistema de drenaje en el fondo que constituye el relleno sanitario. Un sistema de drenaje que recoge el líquido y el lixiviado, lo lleva a una cisterna, y desde esa cisterna se bombea a camiones que rocían después ese mismo líquido sobre la ceniza que se va depositando, y luego máquina pesada lo compactan. Alguna gente dijo, ahí no hay ningún relleno sanitario porque falta la parte de tratamiento. Es que ese no es de basura, es que ese no es un relleno sanitario de un vertedero. El relleno sanitario ahí es que recoger el lixiviado, llevarlo a una cisterna, bombearlo para reutilizarlo en el humedecimiento y compactación de él. Los trabajos de investigación del doctor en ingeniería Emil Bautista sobre este tema de la ceniza, ¿usted lo conoce? ¿Lo han manejado ahí? Hemos tenido referencia, yo no puedo decir que lo conozca en detalle, ¿no? Pero sí, es un dominicano y que lo he visto, lo hemos entrevistado aquí y está impresionante su trabajo en Estados Unidos sobre eso. Sí, esa es la referencia que tenemos, pero quiero decirle que no he tenido todavía la oportunidad de eso. Nosotros tenemos otra salida para la ceniza, y es que ayer mismo, esta misma semana, estuvimos hablando con una empresa norteamericana que va posiblemente a proveernos un precipitador para que la ceniza salga en condiciones que puedan ser vendidas a las cementeras. Gracias, ministro. Qué bueno tenerle por acá, y siempre va a ser oportuno regresar por tantos temas de interés. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, ha estado con nosotros. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Ustedes saben que al ser jueves les convoco para mañana viernes, el día que más le gusta a Oscar Medina aquí en el programa, sobre todo por la energía que se genera. Mañana lo vamos a ver. Nos vemos mañana.